Ahí está, Carla, ya podés empezar. Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada me voy a presentar. Como dicen las filminas, mi nombre es Carla Urrea Méndez, de la ciudad del 9 de Julio, al noroeste de la provincia de Buenos Aires aproximadamente. Soy licenciada en alimentos y licenciada en ciencias de la educación. Soy docente del ICETA, como verán ahí en la filmina, que es el Instituto Superior Experimental de Tecnología Alimentaria, y además de ser docente del mismo instituto, trabajo en uno de sus departamentos, que es el departamento de cereales y calidad. Bueno, en este caso, las chicas del INAL me convocaron para que les dé una disertación acerca del bromato de potasio y me pareció muy importante comenzar definiendo qué son los aditivos alimentarios. Como ustedes saben que nuestra ley en los que trabajamos en alimentos es el Código Alimentario Argentino, que es una ley nacional, por lo tanto la debemos cumplir. Digo la debemos porque es una exigencia. El código está conformado por varios capítulos y específicamente el capítulo 18 es el que habla de aditivos alimentarios. Y como define ahí el código, aditivo es cualquier sustancia que se agrega a los alimentos en forma intencional y su propósito no es nutrir, sino que es cumplir con otras características del producto, ya sean físicas, químicas, biológicas, sensoriales, o sea, lo que quiere decir esta definición que es un poco técnica, lo que yo hago con un aditivo es o resaltar el color o agrego un aroma específico de limón, de saborizante de vainilla, o un conservante para alargar la vida útil del producto, o un aglutinante o resaltadores de sabor. Bueno, esos son los aditivos. Obviamente, el código dice que todos los aditivos deben estar permitidos por el código y tienen su número INS, que seguramente ustedes en los rótulos los podrán ver, que a veces aparecen como INS, que es el número que dice el código alimentario. Y ahí el código, en su artículo 1391, define que estos aditivos alimentarios tienen que ser inocuos, que es lo más importante, ¿sí? Formar parte, bien como le estaba diciendo hoy, formar parte del código alimentario, que estén permitidos por él, y deben ser empleados exclusivamente en los alimentos específicos que menciona el código. Y deben responder a las exigencias y a la composición y pureza que el código establece. ¿Por qué empecé definiendo aditivo alimentario? Porque este conocido bromato de potasio es o se define como un aditivo alimentario y dentro de aditivos se clasifica como oxidante. Es un mejorador químico. Obviamente, hoy en día en el código no está permitido, ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, y ahí les puse como datos su fórmula química, que seguramente muchos ya lo sabrán, el peso molecular, y como característica importante, que es un polvo blanco y cristalino, fácil de confundir con sal, ¿no? Que ahí donde surgen algunas intoxicaciones y X casos que seguramente la gente de panadería sabrá y tendrá varias experiencias para contar. Bueno, definiendo que el bromato de potasio entonces es un aditivo y como bien dije anteriormente y lo dice el código, deben ser inocuos, sabemos, y no voy a hablar de lo que hace la salud, porque como no es mi área, pero bueno, es sabido que es cancerígeno, por eso fue eliminado del código alimentario. En la actualidad, como dato importante, Estados Unidos es el único país que lo sigue usando. Y nosotros lo tenemos prohibido en el código por, ya lo vamos a ver más adelante, una resolución de la OMS y de la OA. Bueno, como bien les contaba, por una resolución Mercosur,
del grupo de mercado común, la 7393, se retira el bromato de potasio de la lista autorizada de los aditivos, ¿no? Y a todos los países miembros del Mercosur. La Comunidad Económica Europea también lo prohibió totalmente en el año 1992. Acá lo importante de rescatar es que en esa fecha, cuando se sacó del Código Alimentario, que fue alrededor del año 95, los panaderos pidieron que le den un tiempo de gracia para poder dejar de usarlo, ¿no? Aproximadamente solicitaron un plazo de 2 años para que el sector se pudiera adaptar a los nuevos aditivos con los cuales lo iban a reemplazar. Bueno, la verdad es que se tomaron más de 2 años y en la actualidad se sigue usando. Es la verdad que se sigue usando. Bueno, entonces lo que tiene que quedar claro es que el código no permite su uso y por lo tanto se debe reemplazar con otros aditivos. Y ahí surgen, y ahí es cuando empiezan a surgir los inconvenientes para los panaderos. Porque, como bien dicen los panaderos, no hay otro aditivo hoy en día que lo pueda reemplazar. Esa es la experiencia que yo tengo y lo que me manifestaban en una época cuando yo fui inspectora de bromatología de los panaderos. Por eso surgen, por eso digo, lo siguen usando, porque ellos decían que no había otro aditivo que lo reemplace. Obviamente se utilizaba por todas estas características que acá le estoy nombrando, ¿no? El bromato de potasio mejoraba la textura, el color y el volumen, era eficaz en métodos de fermentación larga o fermentación en tabla, estabilizaba el gluten, lograba masas elásticas impidiendo el escape de aire, perdón, actuaba la fermentación en la primera etapa del horneado, dando un gluten más flexible y la masa absorbe la mayor cantidad de agua y retiene más dióxido de carbono. Da mayor volumen a las piezas, formando alvéolos más grandes. Y en exceso produce una costra en el pan. Estas son todas las características maravillosas que tiene el bromato de potasio. Lo más importante es que sí o sí aumenta el volumen de las piezas y seguramente los que tendrán experiencia en tomar muestras se dan cuenta de que hay panes que algunos días se ven mucho más grandes. Eso es porque seguramente se está usando bromato de potasio. Lo otro importante que hay que rescatar es que, bien como dije, el bromato de potasio actúa en la primera etapa del horneado. Por eso, cuando se usan otros aditivos, no tienen el mismo efecto porque actúan en otras instancias del proceso de elaboración. Eso es importante a la hora de, cuando los panaderos eligen por qué aditivo reemplazarlo, tienen que tener en cuenta eso, que el bromato de potasio actuaba, ¿no?, en la primera etapa del horneado. Y acá llegamos a la gran incógnita o pregunta de todos. ¿Con qué lo reemplazamos? Yo en la época, cuando se sacó, se quitó del Código Alimentario, ya por el 95, estaba trabajando en un molino harinero en la ciudad de Junín, y fue, bueno, me agarró justo esa época donde empezábamos a probar en el laboratorio, no como panadera, sino en el laboratorio, mezclando las harinas con qué se podía reemplazar y empezábamos a probar un montón de aditivos para ver si tenía el mismo efecto, ¿no? Entonces, el bromato de potasio se puede reemplazar con mezclas de enzimas, con ácido ascórbico, que es otro oxidante, con lecitina de soja, extracto de malta y ácido dicarbonamida, que es el más conocido, ADA, que es un mejorador. Siempre teniendo en cuenta que toda esta lista que les estoy nombrando, como
las mezclas del ácido ascórbico y el hada tienen que ser inocuos y permitidos por el código, por supuesto. Como bien dijimos hoy, todos los aditivos deben estar permitidos por el código. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que el bromato de potasio tiene una acción lenta en la panificación. El ácido ascórbico también, y por ejemplo la glucosidasa, que es una enzima, tiene una acción rápida. Entonces lo que tenemos que tener en cuenta, además de todo eso, de toda esa lista que yo les dije, con qué lo vamos a reemplazar, con qué aditivo lo voy a reemplazar, además es la dosificación. ¿Eso qué quiere decir? Perdón, vuelvo hacia atrás. Tenemos que tener en cuenta la dosificación de cada uno de esos productos que estoy usando, ¿no? Porque más adelante les voy a contar qué tienen que ver la dosificación y estos productos, porque no es que solamente yo elijo reemplazar el bromato y le agrego ácido ascórbico y los panaderos me decían en aquella época que era irreemplazable el bromato de potasio. Bueno, acá tenemos unas panificaciones con los distintos mejoradores o agentes químicos que puede usar para reemplazar el bromato de potasio, y como ustedes podrán ver en la figura, claramente se ve que el pan elaborado con bromato de potasio es el que tiene mayor volumen, porque esa era su función, alvéolos más grandes, y eso del bromato de potasio, como bien dijimos, era una de sus características, retiene mayor cantidad de gas y hace que también la masa retenga mayor cantidad de agua, de ahí su gran volumen, ¿no? Y como vemos, por ejemplo, con el ácido ascórbico no tiene el mismo tamaño. Con el hada, que es el ácido dicarbonamida, se ve otro tamaño, pero claramente el bromato de potasio es el pan que se ve con mayor volumen. Lo que le dije antes, que teníamos que tener en cuenta la dosificación, es por esto, porque las harinas no es solo harina lo que uno compra, sino que las harinas están aditivadas. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, el trigo no siempre tiene las mismas características porque pueden variar las condiciones climatológicas. En un año con inundaciones se obtienen en un molino harinero trigos muy elásticos, con glútenes muy bajos y obviamente con fusarium, que es un hongo. Por lo tanto, esos trigos nos van a dar una harina que es imposible panificar. Entonces, el molino harinero debe corregir esa harina. En esa corrección usa aditivos, usa, por ejemplo, ácido ascórbico, usa enzimas para lograr una harina de calidad y la misma que el panadero usó durante todos los otros años o durante todos los meses. Entonces, cuando yo le decía que hay que tener cuidado con la dosificación y hay que tener cuidado con qué aditivo elijo, es por esto, porque la harina no es harina sola, sino que si está corregida tiene ácido ascórbico, que es un oxidante, y si yo a su vez reemplazo el bromato de potasio con ácido ascórbico, es como que le estoy agregando otra carga de ácido ascórbico. O si la harina está aditivada con enzimas o cisteína, que es otro aditivo que se corrige la harina, que en vez de un oxidante es un reductor, la harina tiene un montón de sustancias químicas. Entonces por eso es que los panaderos no les funcionan los aditivos que hay en el mercado, porque a veces las harinas están corregidas, y eso obviamente que los panaderos no lo saben los molineros, los que están en el laboratorio y corrigen la harina. Entonces por eso es que a veces al panadero le cuesta tanto panificar con estos nuevos aditivos como el hada, las enzimas,
o hay otros depuratos que en este momento no me acuerdo las marcas comerciales, pero bueno, esto es lo que tengo que tener en cuenta. Acá yo le estoy mostrando un dibujo de un alveograma, que es un ensayo reológico que se le hace a la harina para saber la calidad panadera. Esa curva que ustedes están viendo, que se llama alveograma, ya les había dicho, me da una W, que esa W quiere decir el área bajo la curva que me está indicando la extensibilidad abajo y la tenacidad hacia arriba, que es la P, que va a tener esa harina, ¿no? Bueno, el que estoy marcando ahora, el primero que se ve donde dice alveograma, es una harina panificable, podemos decir buena, ¿no? Generalmente estas son las características que me tiene que dar un alveo de una harina con una calidad panadera óptima, ¿no? Ustedes miren el de abajo que es más cortito, obviamente acá tengo una harina que es muy tenaz, es corta, entonces no voy a obtener la misma calidad en la panificación. Esto pasa en la industria molinera. No siempre obtenemos un alveo con los trigos de las cosechas o con el trigo que se está moliendo hoy día. No obtenemos un alveo siempre excelente con este dibujo para obtener una panificación buena. Por ahí tenemos este dibujo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El molino hace distintas mezclas de distintos hilos para obtener un alveo con estas características y a veces ni con eso lo logra. Entonces sigue teniendo esta harina. Entonces lo que se hace es, le agrego, como les contaba hoy, ácido ascórbico, como acá podrán ver, ¿sí? La muestra testigo, que es la de abajo, y con ácido ascórbico, ¿qué hace el ácido ascórbico? ¿Sí? Estira, o sea, logra que la harina sea extensible. ¿Ven el dibujo? Entonces, con ácido ascórbico logro esto, extensibilidad en la masa, para lograr una masa con estas características que yo les dije que sería el dibujo representativo de una harina con buena calidad panadera. Entonces acá esta harina que va a salir al mercado está corregida con ácido ascórbico. Si yo, otro dato importante, si yo este año tuve trigos inundación, los trigos van a ser como este dibujo de acá, como si le hubiese agregado ácido ascórbico, pero mucho más elásticos, larguísimos. Entonces tengo que hacer al revés, le tengo que agregar algún otro agente que me logre una harina más corta. Entonces, bueno, esta es la idea para que se entienda que las harinas, además de corregirla por estos motivos y otros, también tiene blanqueador. Un blanqueador que blanqueadores, mejoradores, bien como lo dice acá, y estabilizantes que son, ¿sí?, aditivos que se usan en la industria molinera. Entonces, por ahí podemos recalcar que estos aditivos de la industria panadera se usan porque existen estos defectos, ¿no? Como bien les marcaba yo hoy con los dibujos del alveo. A veces falta o exceso de fuerza panadera en la masa, ¿no? A veces son muy tenaces, entonces le tengo que dar más extensibilidad, como en el caso que mostré anteriormente, ¿no? Volviendo, esta es una harina muy tenaz, entonces le agregué ácido ascórbico para hacerla más extensible. A veces tienen baja actividad enzimática, ¿tá? Cuando los trigos vienen con mucho fusarium, que son hongos, tienen baja actividad enzimática, que también va a influir en la calidad panadera. O al revés, exceso de actividad enzimática. Bueno, y otros montones de casos que pueden pasar, ¿no? Que hacen que la harina necesite
de mejoradores, estabilizantes y obviamente blanqueador. A veces puede pasar también que surja un problema en el molino, como un error de operarios que se equivocó y en vez de ponerle X cantidad de ácido ascórbico se equivocó y le puso el doble. Entonces, bueno, el laboratorio con un montón de análisis químico detecta esa falla, pero capaz que puede pasar que al panadero le llegue una harina con alguna de esas características. Entonces ahí está el tema también donde los panaderos le cuesta reemplazar el bromato porque todos estos mejoradores comerciales que andan por ahí tienen también una carga de, bien como les dije, de enzima, una carga de ácido ascórbico, entonces como que se mezclan porque la harina ya tiene. Y después lo que hay que evaluar es en qué momento del proceso de elaboración de pan actúa cada uno. Bien, como les dije hoy, que hay que tener en cuenta que el bromato de potasio actúa en la primera etapa de la fermentación y después los otros hay que elegir bien dónde actúan y también tener en cuenta esto que les estoy diciendo, que la harina puede estar aditivada para corregir su calidad panadera. Bueno, espero que haya quedado claro este concepto, el concepto anterior, y ahora les voy a explicar algunos métodos de detección de bromato de potasio. Como ustedes sabrán, ahí están viendo que hay varios métodos de detección para detectar bromato de potasio. El oficial es el método, el primero, el de la AOAC, que es un método donde se emplea una solución, se basa en emplear una solución de yodo, ¿no? Donde me va a dar una reacción colorimétrica, o sea que me va a dar una reacción con color, y yo voy a determinar la presencia. Bueno, en realidad no estas técnicas no es que me detectan sí o sí bromato de potasio, sino que esta técnica me detecta oxidantes. Y ahí está el problema, porque oxidantes no solamente es bromato de potasio, sino que este que estaba nombrando anteriormente, el ADA, que es la ácido bicarbonamida, es un oxidante. Entonces, si las muestras tienen, ¿sí?, ADA, me va a dar, u otro oxidante, me va a dar positiva. Entonces, ahí está el problema. Bien les dije, el primer método, el de la OC, es el método oficial. ¿Está bien? Se basa en la propiedad que tienen los oxidantes en un medio ácido de darme con una mezcla de yodo una coloración. ¿Sí? Reaccionan y me da frente al yoduro de potasio, el medio ácido, una coloración. En ese caso, me puede dar una coloración amarillenta o pintas amarillas o amarillitas más oscuras, o tendiendo a negras, donde yo puedo decir que la muestra es positiva y que tiene oxidantes, ¿no? Ahí es el caso donde surge la confusión, porque no es que tenga bromato de potasio, sino que este método me está determinando oxidantes. Sí, me puede servir para decir que hay presencia, que identifico oxidantes, y después lo tengo que chequear con el otro método, que es el de fluorescencia de rayos X, que este sí me cuantifica la cantidad de bromato que tiene la muestra. O sea, el anterior solamente sería un método de detección donde yo puedo decir hay presencia de oxidantes. Como bien dije, da positivo y puede ser que sea otro oxidante, no solamente bromato de potasio. El otro método, que es la identificación con fucsina, también se utiliza, es otra técnica que se utiliza también
determina presencia de oxidantes. También se usa una mezcla sulfocrómica y el colorante fucsina y me da una coloración violácea en la harina y me indica también la presencia de oxidantes. Al igual que la última técnica, que es la técnica de la AACC, que es específica de métodos de análisis de cereales y derivados, que también es parecida a la oficial de la OAC, que se usa iodo de potasio y ácido sulfúrico, y el método también detecta agentes oxidantes, generalmente se usa en harina. Y este método me da también una coloración donde yo puedo decir que la muestra es positiva a agentes oxidantes, ¿sí? Es solamente eso, que estos métodos que determinan agentes oxidantes lo que me demuestran es que esa reacción de iodo de potasio en un medio ácido en presencia de almidón me da una coloración. Según el método que estoy usando voy a obtener, ¿no?, una coloración amarilla con puntos amarillos oscuros o más negruzcos. Si uso la fucsina me va a dar una coloración rosa violeta, y si uso esta última técnica me va a dar otra coloración. Pero todos estos tres que les estoy nombrando me determinan oxidantes. Como bien dije, puedo tener otros oxidantes en la harina, ya sea porque elegí otro aditivo o ya sea porque la muestra de harina vino corregida del molino con, por ejemplo, un oxidante. Entonces, sí o sí, estos métodos indican oxidantes. No quiere decir que sea bromato de potasio. Solamente estoy diciendo que contiene oxidante. Después lo que tengo que hacer es chequear con este método, el de fluorescencia de rayos X, que sí o sí se trata de bromato. Bueno, ese es un método de dispersión de energías con geometría de reflexión total, así se llama, o también se lo llama TXRF, donde utiliza cobre como su estándar interno, y lo que determina específicamente es, como le estaba diciendo, la determinación de bromato o bromo específicamente en harinas o productos panificados. Y este método cuantifica. Los otros por ahí son más cualitativos porque veo la coloración y digo tiene o no tiene. En cambio, con este método de rayos X, ¿sí?, puedo cuantificar. Puedo cuantificar y determinar niveles de bromo muy, muy bajos. También hay que tener en cuenta este dato que es importante, que por ahí no se sabe, que la harina en su composición tiene bromo, pero es muy bajo. Entonces, este método me cuantifica la cantidad de bromo que tiene la harina, sabiendo que pueden existir trazas muy bajas que son propias de la harina, ¿sí? Además, otra cosa importante que por ahí no les dije, era que estos métodos, ya sea el primero como el de la OAC, el de fucsina, o el último, el de específico de cereales, la técnica dice que se pueden usar en masa cruda, en harina o en pan. Pero hay que tener en cuenta que si lo hago en pan, el bromato de potasio, con el calor del horno se inactiva. Entonces, en pan, por eso las muestras de pan en sí me dan negativas con esta técnica, porque hay que tener en cuenta esto, que el bromato de potasio en el horno se inactiva, entonces me va a dar negativo. ¿Qué otra cosa más le iba a comentar? Y bueno, y estas técnicas, nosotros, por ejemplo, la última, que es la que yo uso específicamente en mi cátedra de bromatología, que hago con los alumnos, las hacemos en harina y algunas veces me dan positiva, pero no quiere decir que tenga bromato, sino quiere decir que las muestras
tienen un agente oxidante. Después tengo que cuantificar con una, por ejemplo, con la de desfluorescencia o alguna otra que yo desconozca que efectivamente se trate de bromato de potasio o de bromo, en este caso, ¿sí? Bueno, la toma de muestra, para ir terminando, las tomas de muestras siempre se deben hacer, como lo dice el código, muestras por triplicado y conservarlo y conservar la muestra en un recipiente que sea inocuo, que no se contamine, y como es que uno siempre quede para el panadero, por ejemplo, y otro en la oficina de bromatología y otro que se manda a analizar al laboratorio central o al laboratorio que realice esta muestra. Bueno, espero que haya quedado claro el concepto del uso no permitido, el no uso, digo, del bromato de potasio y con todos los agentes que lo puedo reemplazar. Y bueno, todas estas técnicas, si tienen alguna duda, se las pueden pasar a las chicas del INAL y bueno, yo se las puedo contar. Y bueno, creo que por este momento no tengo otra información para darles. Y bueno, muy agradecida que me hayan convocado para explicarles este tema. Y bueno, muchas gracias y quedo a su disposición.